Bueno, hola a todos. Les voy a contar un poquito de qué es lo que hago y qué es lo que me divierte de todo este mundo que es el chatbot, que no lo descubrí hace tantísimo tiempo y a mí me voló un poco la cabeza. Principalmente lo que vamos a hablar, o sea, es una manera como muy simple de decirlo, pero qué es y cómo se come un chatbot. Pero antes de empezar a hablar puntualmente de qué es un chatbot y de cómo, o sea, de la cuestión como más de interfaz, primero, o sea, bueno, me anticipé, un pequeño resumen. La idea acá es hablar de qué es un chatbot, de cómo ir de una idea, o sea, de algo que ustedes quieran mostrar en un chatbot, en un flujo, lo que llamamos flujos, cómo ir de esa idea a un diálogo final y después un poco lo que contaba Floren antes, que es la parte del workshop, que va a ser literalmente manos a la obra, ahí los vamos a dejar a ustedes a que ejecuten. Pero antes de hablar de todo esto, en realidad lo primero que querría hablar un poco es de qué hablamos cuando hablamos de diseño conversacional y esto que decía Floren antes, que es la diferencia con el UX Writing, que tiene mucho en común y que cualquier persona que hoy se dedique al UX Writing puede hacer como esta transición con muchas herramientas recicladas, por decirlo de alguna manera, pero no es exactamente lo mismo, principalmente porque el diseño conversacional a lo que se refiere es a diseñar con palabras, o sea, hasta ahí igual que con el UX Writing, basándonos en la forma en la que conversamos, también bastante similar con el UX Writing, y la gran diferencia que tendría que ver en aplicarlo a una interfaz que aprovecha la forma natural en la que la gente habla. Niki, Con esto, pues, sí. una cosa, perdón. Creo que podés meterle como más presentación completa a la pantalla. A ver, vamos a por ello. Ahí, al lado de la cruz tenés el play. Tenés un play. Ahí va, muy bien, Perfecto. perdón. Excelente. Qué bueno Sí. que hablo de tecnología y que me manejo también con la tecnología. Pero bueno, perdón, breve impasse. Lo que decía entonces, el diseño conversacional se refiere a diseñar con palabras, basándonos en la forma en que conversamos y aplicándolo en una interfaz que aprovecha esta forma natural en la que la gente habla. Con esto podemos hablar, por ejemplo, de WhatsApp, que sería lo que hoy, por ahí como que la mayoría de los bots con los que nos cruzamos están en WhatsApp. Un pequeño detalle de esto. Hay muchos ejemplos que voy a dar que son de Argentina. Si alguien realmente no tiene ninguna referencia al ejemplo que estoy dando, interrúmpame y buscamos un ejemplo conjunto. Pero trate de hacerlos como variados. Pero bueno, como decía, acá podemos hablar, por ejemplo, de WhatsApp, pero también hay bots en Slack, en Messenger, Keep, Google Home, Alexa, o sea, que serían bots de voz, digamos. No es solamente el bot que uno se cruza, no sé, para Argentina, el bot de la ciudad o el bot de DirecTV o en México, me acuerdo, hay uno para la marca de Levi's de ropa. O sea, digamos, hay mucha variedad de interfaces, hay mucha variedad de tipos de bots y de cosas que pueden hacer, que ya nos vamos a adentrar en eso un poquito más adelante. La diferencia clave, entonces, con el UX Writing, cuando hablamos de diseño conversacional, tiene que ver en que, si bien en ambas disciplinas siempre tratamos de reflejar la forma en la que las personas usuarias hablan, o sea, con toda esta cuestión como de validaciones léxicas, del content first, entonces de pensar primero los contenidos como una conversación con distintos pasos, el diseño conversacional lo que hace foco justamente es en esta idea de conversación, de diálogo propiamente dicho, y no solamente por ahí. O sea, en el UX Writing uno tiene más como menús o botones o forms o este tipo de cuestiones que lo cortan más que en un diálogo de un chatbot que literalmente es una conversación. Y en esta idea de escribir diálogos, cuando hablamos de diseño conversacional, también es importante entender que no estamos pensando solamente en los diálogos finales, sino que, al igual que en el UX Writing, también tenemos como todo el pensamiento de atrás que nos permite después diseñar estos diálogos con conocimiento de causa, ¿no? Entonces hablamos de diseñar todo el mapa que marca todos los caminos que esa persona usuaria puede tomar dentro de esa conversación, que ya vamos a ver que pueden ser muchos y variados por varios motivos, y también en pensar que esto por ahí es algo que hasta que no te metes en el mundo del diseño conversacional como que lo tenés menos en mente, también pensar en cómo tiene que interactuar esa persona, y con esto vamos a qué tiene que escribir o qué tiene que decir en el caso de un bot de voz para ingresar a esa conversación, y cómo tiene que ir respondiendo a lo largo de esa conversación, o sea, a medida que avanza, para que el bot entienda y pueda mostrarle el siguiente paso de ese happy path para lograr el objetivo que la persona quiere hacer, ¿no es cierto? Hasta acá, más o menos, con lo que es el diseño conversacional. Digamos un poquito más. ¿Qué es un chatbot? Y sobre todo, ¿qué no es un chatbot? Así que vamos a hablar un poquitito ahora más sí sobre la interfaz. A nivel general, un chatbot sería, o sea, es un programa armado para poder mantener conversaciones con una persona de forma automática y autónoma, es decir, en principio sin intervención humana en el momento concreto del diálogo, ¿no? Y en general esto se hace a través de una aplicación de mensajería.
A nivel más específico, un bot es una combinación de intenciones, que acá pongo un asterisco porque es una palabra como muy específica en la que ahora me voy a meter, que, o sea, cuando hablamos de intenciones, en realidad lo que decimos, a lo que nos referimos, es lo que la persona dice y lo que el bot entiende. Uno puede decir, según cuánto entiende el bot y cómo esté diseñado, uno puede decir una frase muy compleja y que el bot como que extraiga lo que uno quiere hacer, o un bot mucho más simple técnicamente, realmente le tenemos que decir como una palabra muy específica o que no nos entiende, o si no, no nos entendería. Entonces, volviendo a lo anterior, a nivel específico, un bot es una combinación de intenciones, o sea, lo que la persona dice y lo que el bot entiende, y las respuestas preestablecidas que nosotros le programamos a ese bot y que entonces el bot responde. Todas estas respuestas que nosotros programamos son las que arman los distintos flujos del bot, o sea, las distintas posibilidades de conversaciones que la persona puede atravesar. Igual que cuando diseñamos screens, estas posibilidades tienen que contemplar todas las formas en las que la interacción puede salir mal y cómo ayudar a la persona a que vuelva a ese camino feliz, ¿no? Cuando uno diseña screens, no diseñas solamente el happy path, también diseñas los empty states, también diseñas los mensajes de error. Con un bot es lo mismo, funciona distinto lo que vas a hacer, pero tenés que contemplar todos esos mismos casos de uso. Cuando hablamos de un chatbot, o sea, mejor dicho, un chatbot propone lo que podríamos llamar una interfaz transparente o una interfaz semi-transparente. Y a lo que vamos con esto es que es básicamente puro contenido. Y yo creo que como UX Writer, a mí esto fue lo que más me costó entender. No tanto en el sentido de que sea difícil de entender, porque no es tan complejo, pero interiorizarlo realmente y entender que si yo no le digo al usuario lo que quiero, o sea, lo que necesito que me ingrese o lo que necesito que haga, el usuario no tiene más recursos o prácticamente no tiene más recursos para avanzar. Cuando estás en una web o cuando estás en una app, tenés un montón de recursos visuales que ayudan a entender qué hay que hacer. Y no me refiero solamente a, por ejemplo, un form, o sea, a cómo está diseñada la UX de la página, sino que mismo vos no le tenés que explicar a un usuario que un botón es un botón. Si visualmente lo diseñaste bien, la persona usuaria ya va a entender que ahí tiene que hacer clic. En un bot no tenés todo eso. Entonces, realmente a la hora de escribir diálogos es como que tenés que aflojar un músculo para entender que tenés que darle un montón más de recursos a la persona usuaria para que ingrese el tipo de respuestas que tu bot está diseñado para entender y entonces que pueda avanzar. Y un detalle más respecto de esta cuestión como de la interfaz semitransparente, que algo importante para acordarse es que igual que en una web, igual que en una app, el chatbot no es un servicio en sí mismo. El chatbot es un medio para un fin. O sea, nadie ingresa a un chatbot para decir qué ganas de conversar con este bot de esta empresa. En realidad, no sé, si vos vas usando, por ejemplo, Telecentro, una empresa de internet acá de Argentina, nadie ingresa al chatbot de Telecentro para decir qué ganas de charlar con Telecentro. Uno en general tiene un problema de internet o quiere comprar un servicio o lo que fuere. El chatbot es un medio para un fin. Entonces, lo importante, el motivo por el cual esto que estoy diciendo es importante, es porque así como hace un par de años todo el mundo, o sea, todas las empresas tenían que tener webs y de repente hicieron el pasaje a apps, hoy en día, esto es una apreciación como por ahí más personal, pero hoy en día está habiendo como mucho pasaje a chatbots y de repente todas las empresas quieren tener un chatbot y en realidad cada interfaz, o sea, tanto web como app como chatbot, tiene sus pros y sus contras según cuál sea el objetivo. Entonces, es muy importante entender por qué es que una empresa decide tener un chatbot, cuál es el beneficio específico que trae por sobre las otras interfaces que tienen, para poder hacer realmente un chatbot que sirva y no simplemente poner un bot más ahí abierto, tirado en el mundo que no cumple ninguna función específica. En resumen, todo esto que acabo de decir, el chatbot es un gran martillo, pero no todo es un clavo, por hablarlo así como un criollo. Pero bueno, continuemos. Para bajarlo un poquitito más a lo concreto y para no marear demasiado con todo esto, quiero mostrarles, esto sería un bot que diseñé yo para otra cosa que nada que ver, y acá lo que vemos es el ingreso, el onboarding, opciones de cómo avanzar y errores posibles. Entonces, esto que ven acá, el primer óvalo que ven al principio, es qué es lo que tiene que decir la persona usuaria para poder ingresar al bot. Una vez que dice algo, pongamos, la persona pone cualquier palabra, hola. Entonces, se le muestra este primer cuadrado que dice el 1, que sería el nodo 1, o sea, lo que acá ven como cajas de diálogo, que en el bot sería un mensaje, o sea, una sola burbuja de diálogo sería un nodo. Entonces, el bot se presenta, que sería el onboarding, y establece, o sea, setea las expectativas de qué es lo que esta persona va a poder hacer. Entonces, hola, soy Coffee Bean, mis amigos me dicen Coffee, soy el asistente virtual de Bean, que era una cafetería, y estoy acá para ayudarte con todos nuestros servicios y ofertas. Este nodo 1 se conecta con el nodo 2,
que les dice cuáles son las opciones con las que el usuario puede avanzar. Como ven, por la flecha que los une, pasa automáticamente. O sea que hasta ese momento el usuario todavía no tuvo que hacer nada. Simplemente le mostramos estos dos mensajes, entonces tampoco contemplamos ningún error, ningún desvío, porque como la persona no tuvo que ingresar nada, todavía no tuvo oportunidad de ingresar algo que nuestro bot no puede entender. Pero ahora en este nodo 2 sí ya le damos opciones, entonces la persona va a poder ingresar algún tipo de respuesta que si es errónea nosotros tenemos que contemplar cómo vamos a hacer para recuperar ese usuario y volver a traerlo al flujo inicial, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, esto va a depender mucho de cómo esté configurado el bot y qué respuestas le dimos o como que seteamos que pueda entender. Pero pongamos que nosotros pusimos que pueda entender los números 1, 2, 3 o 4, que seleccionaría una de estas 4 opciones. ¿Qué pasa? O sea, si la persona ingresa un número, perfecto, y avanza. Pero si la persona, pongamos que en vez de ingresar el número 1, ingresa la palabra 1, que parece una tontera, pero en realidad el bot no está configurado para entender eso. Entonces, en ese momento, le mostramos este mensaje de error, o mensaje de reintento, perdón, ingresaste una opción que no pude entender, por favor escribime un número del 1 al 4 para que pueda ayudarte. Le decimos realmente qué es lo que tiene que ingresar para poder recuperarlo y volver a traerlo, y le volvemos a mostrar el nodo 2, que es el que tiene el menú, como para decir, dale, ahora con este conocimiento de que ya sabes de cómo lo tenés que ingresar, ahora avancemos y, o sea, volvamos a meternos en el happy path. Nada, como para bajarlo un poquitito como algo un poco más concreto, porque si no siento que queda un poco en la nada. Después igual les vamos a mostrar un mapa más grande como para que entiendan también un poco la dimensión y la magnitud que puede tener un bot, que a veces uno se queda solamente como con el camino que recorre uno, que en general, si más o menos te entendés, es un happy path. Entonces, nada, hay mucho más que muchas veces no vemos, básicamente. Pero bueno, ahora, antes de meternos más en el paso a paso de cómo armar un bot, quisiera hablar un poquitito de tipos de bots. Yo voy a dar un pantallazo muy general. Hay más categorías de estas que yo voy a dar, y también esto que yo voy a contarles ahora no es tan blanco y negro como lo voy a contar yo, pero como para tener, de nuevo, un pantallazo muy general de como formas de categorizarlos o de formas de entenderlos y en qué situaciones nos podemos encontrar con un bot así. Entonces, según desde dónde lo analicemos o según qué lado del espectro querramos ver, hay distintos tipos de bots. Acá, si alguien quiere saber más del tema, recomiendo mucho la fuente donde yo lo saqué, que es el libro de Signing Bots de Amir Shevat, que igual está linkeado, o sea, no linkeado porque es un libro que hay que comprarlo, pero digamos que está el título al final en la parte de fuentes, así que ahí lo puedan recuperar. Primero me gustaría hablar de lo que es un bot basado en reglas y un bot que procesa lenguaje natural. Es bastante explicativo, pero a lo que vamos con esto es, por un lado, un bot reglado, ¿sí? Perdón, pensé que alguien había dicho algo. Un bot reglado, es decir, bots que tienen un script fijo, o sea, que tienen textos fijos y que donde el usuario tiene que dar respuestas específicas para que ese bot entienda, o sea, como mucho más cerrado, por decirlo de alguna manera, versus bots que entienden, o sea, que pueden procesar lenguaje natural, o sea, que son bots que están basados en inteligencia artificial, que acá incluso podemos hacer, un pequeño gris, que es, puede ser que haya partes que estén basadas en inteligencia artificial, puede ser que estén basados en la inteligencia artificial, pero que requieran que alguien esté metido en el entrenamiento o puedan ir autoentrenando. Esos son como todos estos grises que decía antes, pero bueno, no me quiero como tampoco meter mucho en eso porque no tiene mucho sentido. Pero básicamente nos quedamos con esto. Bots reglados, que son como bots cerrados y fijos, y bots que pueden procesar lenguaje natural y que están basados en inteligencia artificial, que entonces, por un lado, técnicamente son muchísimo más complejos y la tecnología también que utilizan es bastante más cara y requiere mucho más mantenimiento, pero a nivel experiencia, un bot que procesa lenguaje natural y que, o sea, un bot que puede procesar lenguaje natural, que está bien diseñado y que el entrenamiento está funcionando bien, en realidad ofrece para las personas usuarias una conversación muchísimo más natural y muchísimo más amena y real respecto de lo que es una conversación, no sé, entre alguien, o sea, entre vos y, por ejemplo, la persona que te vende un servicio. Como que es mucho más fácil de reflejar. De nuevo, esto también habla mucho de la parte de entrenamiento, que hoy no me voy a meter en todo lo que es entrenamiento porque es enorme y complejo, pero si a alguien le interesa puede preguntar después y charlamos un poquito más porque es muy, muy divertido. Para mí es muy divertido.
Después, lo segundo que querría hablar es de la cuestión de voz, bots de voz versus bots de texto, que me parece como bastante explicativo, pero digamos, a lo que va, o sea, por dar dos ejemplos, podemos pensar en Alexa o en Google Home, un bot de voz, versus Boti o el bot de cualquier bot escrito, básicamente. Yo estoy pensando en ejemplos de Argentina y tampoco quiero como centrarme en eso, pero digamos, cualquier bot que uno acceda por WhatsApp es un bot de texto versus Alexa o Google Home, que son bots de voz. Es bastante simple, no hay mucho más para decir al respecto. Después, lo que son los superbots o los bots de dominio específico. La idea de un superbot, de nuevo, para tomar el ejemplo de Alexa, son bots que te pueden conectar con servicios que ofrecen distintos proveedores. Por ejemplo, el bot de Alexa, si solo te permitiera comprar por Amazon, como Alexa es de Amazon, entonces sería un bot de dominio específico. Pero como a través de Alexa uno también puede pedir de buscar algo en Wikipedia, o pedir que ponga música en Spotify, o pedir que chequee el clima ahora no me acuerdo la página, no era Weather Channel, pero en la página del clima, ahí está conectando en realidad con servicios que ofrecen otras empresas. Entonces, a eso llamamos un superbot. Versus un bot de dominio específico, que es, de nuevo, el bot de Telecentro, que solamente te permite acceder a los servicios de Telecentro, o tomando el ejemplo del bot de la cafetería que les mostraba antes, es un bot en el cual vos podés comprar el café que vende esa cafetería y solamente eso es lo que abarca. O sea, un dominio específico. Y después, por último, en lo que quería hablar son lo que son los bots nuevos versus las integraciones, que acá por ahí, para mí esto fue como también algo que hasta que no empecé como a leer más sobre el tema, por ahí son bots con los que me encontraba, pero que no sabía que eso se consideraba un bot. Con esto voy a un bot nuevo, que por ahí es el más fácil o el con el que nos cruzamos como más en todos los días, es esto. Una empresa decide, bueno, yo vendo esta serie de servicios, los quiero vender a través de WhatsApp, entonces diseño un bot. O sea, un bot creado desde cero con un objetivo específico que todo se resuelve adentro de ese bot, eso sería un bot nuevo. Por otro lado, después, un bot que sirve para integrar servicios ya existentes, acá se me ocurre que todos o la gran mayoría de las personas que están acá usan Slack, entonces yo no sé si usan, o sea, cuántos de todos ustedes usan Gira, pero por ejemplo, cuando uno de repente linkea, es más, no, voy a ir un poquito para atrás. Por las dudas que alguien no use Gira es una plataforma en la cual uno puede ir abriendo tickets y tenés, por ejemplo, distintas historias y puedes ir asignándoselos a distintas personas como si fuera un ticket de asistencia técnica. Entonces, y muchas más cosas, pero para resumir, vos tenés un ticket, por ejemplo, entonces entras a la plataforma de Gira y le asignás ese ticket a otra persona. Si Gira está integrado con Slack, entonces en ese momento vos te llega una notificación de Slack diciéndote Juan Pérez te asignó este ticket. Esa notificación de Slack, esa es una integración y es un bot, porque eso es un mensaje que vos recibiste a través de una interfaz conversacional que refleja un diálogo como los que vos estás teniendo, que integra el servicio existente, que en este caso sería Gira, con la interfaz conversacional en la que vos estás navegando, que sería Slack. Y el gran beneficio de estos bots, de estas integraciones, lo que te permiten es, por ejemplo, por ahí, software como con menos adopción o software que la gente no usa tanto, pero que que la empresa lo necesita para el funcionamiento, al metértelo en una interfaz conversacional en la cual vos estás, y como todos sabemos, tienen muchas mejores tasas de apertura que, no sé, los mails o que otro tipo de notificaciones, te permite como pushear mucho más la adopción de ese software que por ahí de otra manera si no queda como más olvidado o la gente no lo usa tanto. Niki, acá preguntan algo bastante como de contextual de ahora, creo que si lo dejamos para más tarde no, se va a perder, pero es eso, si el bot de un banco sería una integración. Pasa que decir depende. El bot de un banco depende, claro, exactamente, depende qué es lo que haces. Si estás pensando, por ejemplo, en el bot de asistencia al cliente de un banco, no, en principio no, porque vos resolvés, o sea, vos estás hablando ahí, no sé, querés chequear tu cuenta, por ejemplo, entonces ahí estás, tipo, el bot te ofrece las respuestas. Está chequeando una base de datos en la cual vos están los datos de tu cuenta, pero el bot resuelve toda la cuestión adentro de él. Una integración sería si vos haces una transferencia y te llega un mensaje de WhatsApp por ahí, de la transferencia que vos hiciste a través de tu app, le llega un mensaje de WhatsApp a la persona. Igual habría que verlo, como que habría que ver el caso específico por ahí. ¿Estamos? Sí. Bien, gracias, dijo Juli. Joyas. Buenísimo. Bueno, esto igual de nuevo es un pantallazo grande, hay más divisiones, hay muchos más grises, como esta pregunta que me acaban de hacer. Puede haber partes que sean integraciones y partes que no, pero como para que tengamos una idea, y de nuevo, si quieren saber más del tema, les súper recomiendo el libro, que es hermoso y largo y mucho más claro de lo que yo jamás sé. Pero bueno,
sigamos avanzando. Un poquito lo que les quiero contar ahora son los pasos mínimos a tener en mente a la hora de diseñar un bot, que por supuesto, de nuevo, quiero hacer como mucho hincapié en la cuestión de mínimos, porque se puede hacer mucho más complejo, se pueden hacer mucho más testeos, se pueden tener muchos más pasos intermedios, pero como esto sería lo que yo entiendo como el tipo, lo mínimo indispensable a la hora de diseñar un bot. A grandes rasgos, el diseño de un bot lo podemos dividir en 3 partes: estrategia, escritura y testeo. Cuando hablamos de estrategia, de lo que hablamos principalmente es de entender el objetivo del bot, de diseñar la personalidad del bot y de hacer el mapa de lo que va a cubrir este MVP del bot. Objetivo, o sea, todo lo que ven en la columna de la derecha sean como ejemplos acá de estos 3 ítems que marqué, ¿no? Entonces, objetivo, por ejemplo, acá yo puse autogestión a la hora de comprar productos y ver novedades. Estoy de nuevo pensando en el bot del café. O sea, todos los ejemplos que van a ver acá son del bot del café para unificar. Entonces, si el objetivo es la autogestión a la hora de comprar productos y ver novedades, o sea, a lo que vamos acá es un poco lo que decía antes, de entender realmente cuál es el objetivo, qué función viene a cumplir, y esta cuestión de hacerse esta pregunta para no hacer un bot porque queremos hacer un bot, sino porque realmente entendemos que esta es la mejor manera de ofrecer una solución a este problema específico que tenemos. O sea, que esta interfaz ofrece beneficios por sobre las otras interfaces. Por ejemplo, en el bot del café identificamos que la web tenía, o sea, no sé, que la gente no chequeaba la web cuando ya estaba en camino, entonces diseñar un bot de WhatsApp nos permitió capturar al público que estaba en el colectivo yendo a trabajar y que entonces pedía un café a través de WhatsApp. Entonces ese es el beneficio específico de por qué no usamos la web que ya teníamos existente y sí decidimos diseñar un bot para esta cafetería. Pero entonces hay un motivo muy específico por el cual elegimos esta interfaz y no otras. Es muy importante tener eso claro porque también eso nos permite después entender si esto que desarrollamos realmente cumplió los objetivos que nosotros habíamos planteado en un primer lugar. O sea, si no tenés muy claro qué es lo que te guía, es muy difícil después decidir si lo cumpliste o no, ¿no es cierto? El segundo paso es la personalidad del bot, que esto, o sea, es muy similar a lo que nos empuja cuando, o sea, como UX Writers a la hora de diseñar apps o de diseñar webs, a tener un manual de voz y tono. Y más allá de cómo se expresa esa personalidad, o sea, las palabras que usa, los emojis, cómo escribe, etcétera, es lo que nos ayuda, sobre todo, a que nuestro bot no suene genérico, a que se sienta humano y que las personas conecten con este bot, que genere confianza y todas esas cosas. Acá quiero hacer un mini comentario. Una de las primeras cosas que leí de UX Writing, ya lejos y hace mucho tiempo, hablaba de cómo en realidad, como los seres humanos estamos seteados para, o sea, entendemos que el diálogo es algo que solamente sucede entre seres humanos. En el momento en que leemos palabras, incluso si las leemos en una pantalla, las interpretamos y tenemos emociones respecto de esas palabras de la misma manera que si nos lo hubiera dicho un humano, a pesar de que nos lo está diciendo una app o un screen o un chatbot. Esto es todavía más así en chatbot porque esta es una interfaz en la cual nosotros interactuamos con seres humanos. Entonces, si bien sabemos que esto es un bot, vamos a reaccionar, o sea, emocionalmente hablando, como si nos estuviera hablando una persona. Entonces, de esta manera es que es muy importante esta cuestión como de la personalidad para que no sea algo genérico y para que realmente este bot empiece como a tener una estructura y como bordes y se perfile como algo que genera confianza. Igual acá también es importante, de la misma manera que con una app o con una web, no irse de mambo, no llenar todo de emojis, no llenar todo de giros del lenguaje, porque al final del día el usuario viene acá a cumplir un objetivo y la idea es ayudarlo a eso, no ponerle trabas, ¿no es cierto? Y después, por último, cuando hablamos, o sea, hablamos como de hacer el mapa del bot en general, que sería, de nuevo, haciendo un paralelismo con el UX Writing, sería como hacer la arquitectura de información de ese MVP, como entender a grosso modo cuál sería la estructura del bot y bajarlo, no en esta altura a flujos individuales, pero sí como para saber, bueno, todo esto es lo que vamos a cubrir. Después, el segundo paso o la segunda etapa sería la parte de escritura, que acá sí ya es más lo que todos interpretan cuando se habla de escribir un bot, que tiene que ver con el diseño de los flujos. Cuando hablamos de flujos, hablamos de la historia principal y de historias secundarias, y dentro de historias secundarias vamos a cubrir tanto lo que son cosas que pueden sumar, pero que no son 100% necesarias para el objetivo principal que el usuario quiere cumplir, y también toda la parte de reintentos, de mensajes de error, de tratar de recuperar a ese usuario para que vuelva al happy path. Después, un segundo. Después de eso tenemos la parte de scripts finales, o sea, literalmente escribir el mensaje, escribir los textos, que acá otra cosa que
como que yo siento que por ahí cuando uno se sienta a escribir no resulta tan evidente, pero hasta que no te sentás a escribir los scripts finales no terminás de entender cómo tu flujo puede fallar y qué preguntas que estás haciendo no tienen sentido. Como que uno lo piensa en pasos que la persona tiene que cumplir o pasos que la persona tiene que atravesar para poder cumplir su objetivo, pero realmente hasta que no lo bajás a texto y entendés qué tipo de respuestas le estás pidiendo a la persona que ingrese, no te das cuenta de qué textos que vos estás poniendo que no tienen sentido. Como que, por ejemplo, me acuerdo puntualmente de un ejemplo en DirecTV, que de repente le preguntábamos al usuario como, ¿resolviste tu problema? Porque lo que nosotros queríamos era que nos dijera si no lo había resuelto como para mandarlo al flujo de asistencia técnica. Pero claro, las respuestas que nos quedaban era, necesitas más ayuda, ahí está, necesitas más ayuda, las respuestas eran sí o no. Si decía sí, tenía que ir al flujo de asistencia técnica. Pero si nos respondía no, era rarísimo que el bot le preguntara como, ¿necesitas más ayuda? No. Y entonces, ¿qué le decimos? ¿Qué le respondíamos después? Como, bueno, gracias. Y quedaba como raro el diálogo. Entonces, hasta que realmente no lo bajás, en mi experiencia por lo menos, no importa cuánta cancha tengas escribiendo vos, hasta que no lo bajás a texto no empezás a ver esos detalles que si esto no tiene mucho sentido, o si yo como persona usuaria leyera esto, no me parecería un diálogo coherente. Pero bueno. Y por último, la cuestión de las intenciones, que si se acuerdan era esta parte de qué es lo que dicen las personas usuarias y qué es lo que el bot entiende de esto que las personas usuarias dicen, que es cómo empiezan y también cómo van interactuando a lo largo de los flujos, o sea, qué pueden decir, qué entiende el bot y cómo avanzamos con eso. Un segundo. De nuevo, para bajarlo un segundo más a algo como más concreto, acá tenemos, este es de nuevo el bot del café. Lo que ven acá es el nodo 8, lo que no ven acá, lo anterior, es un flujo de compra de café, o sea, lo que la persona usuaria hizo hasta ese momento es seleccionó dentro del menú la opción de quiero comprar un café, entonces pasó por varios nodos en los que era, no sé, elegí el tamaño de mi café, elegí el tipo de café, elegí qué leche querés, y acá llegamos al nodo 8, o sea, todo eso sería la historia principal, que es comprar café y llegar hasta el final, hasta el checkout, y acá tenemos el nodo 8, en el cual le preguntamos a la persona, o sea, aprovechamos esta oportunidad para hacer upselling y le preguntamos si quiere agregar algo para comer mientras disfruta de ese café. Si la persona dice que no, igual está pasando por este Happy Path, porque recordemos que el objetivo principal de este flujo es vender un café. La persona ya lo eligió y el siguiente paso va a ser el checkout, así que el Happy Path lo hace. Si la persona dice que sí, vamos a lo que sería un flujo secundario, que es esto de upselling, de agregar comida a su compra. Entonces le preguntamos, genial, ¿qué te gustaría comer? Y acá elige lo que quiera, después hay otro nodo en el cual elige la cantidad de la comida que quiere, cada uno con sus distintos mensajes de error, con sus posibilidades de recuperación. Entonces, tenemos la historia principal, que sería la compra de café, y las historias secundarias, que sería el upselling de comida y todos los posibles errores y recuperaciones que planteamos según los distintos nodos. Y después, por último, y ya para ir cerrando, tenemos la parte de testeo, que esto para cualquier persona que trabaja en UX, no estoy realmente inventando la rueda, que tenemos, o sea, que por lo menos yo entiendo, se divide en dos partes. Por un lado, en la cuestión de métricas, y por otro lado, en hacer realmente un testeo del prototipo de nuestro bot, y bueno, obviamente una vez que sale live, seguir testeando. Cuando hablamos de métricas puntualmente, acá ven, por ejemplo, que yo tengo un nodo de medición. Entonces, lo que yo había planteado en esta imagen que ustedes ven es, el usuario en alguna parte ingresa una respuesta inválida, nosotros, o sea, le damos como la opción de recuperarse, le damos como varios reintentos, como decir, necesito que me ingreses la información de esta manera específica, y le volvemos a mostrar el mensaje anterior, pero bueno, por algún motivo no estamos pudiendo recuperar a este usuario, no está entendiendo lo que le decimos, podríamos tener que validar el mensaje que redactamos, a ver si realmente hay algo que está saliendo mal. En algún momento, nada, si ya intentó un montón de veces, evidentemente este usuario no va a poder avanzar de acá, entonces lo sacamos del flujo. Entonces le mostramos un último mensaje de fin de reintentos, en el que le decimos, perdón, no pude entender la opción que elegiste, y lo redireccionamos probablemente al menú principal o a alguna parte como más inicial del diálogo, como para ver si podemos ayudarlo a hacer otra cosa. En este nodo final, lo que hicimos fue poner un punto de medición. Entonces, lo que podemos ver con esto, o sea, con estas métricas, con estos noditos de medición, lo que hacemos es entender, por un lado, si el usuario completa el flujo o no, y además, en qué punto se cae, porque eso nos va a permitir entender, o sea, a la hora cuando uno diseña un flujo, está bueno entender el objetivo del flujo y qué es lo que entendemos o qué es lo que hipotetizamos que va a ser como lo más complejo, y poner nodos de medición en esas instancias como para decir, bueno,
no es que el flujo entero está mal o el flujo entero está bien. Esta es como un análisis un poquito más granular para entender realmente dónde falla y qué podemos mejorar. Incluso podés hacer hipótesis, no sé, un punto como muy común a la hora de medir es cuando tenés campos del bot en el cual vos le pedís a la persona usuaria que ingrese free text, o sea, que ingrese, no sé, por ejemplo, una dirección, que hay como muchas más maneras de equivocarse a la hora de escribir una dirección que cuando uno pide que ingrese, no sé, elegí opción 1 u opción 2, ¿no? Entonces, esos nodos está bueno medirlos para decir, bueno, yo necesitaba que me ingrese la dirección que era complejo. Le di todas las indicaciones que yo creo que son necesarias para que escriba esa dirección de la mejor manera posible, pero evidentemente se sigue cayendo gente. Entonces, voy a modificar un poco las instrucciones. ¿Se cae menos gente o se cae más gente? O sea, como todos estos noditos de medición, lo que te permite es como entender más la granularidad del flujo y ver realmente dónde están estos errores y estos lugares posibles como más de... Ay, no me sale la palabra, no es rigidez, pero fricción, esa es la palabra que estaba buscando. Como los lugares de fricción realmente de tu flujo para poder después o plantear una mejora de texto o hacer testeos para ver cuál es la mejora que puedes plantear o, bueno, ¿no? Distintas variantes. Y después la parte de testeos, que hay más testeos, pero yo quisiera mencionar 3, que son como los que a mí más útiles me han sido a la hora de diseñar bots. Por un lado, el común que conocemos todos los que nos dedicamos al UX, que sería hacer una checklist de usabilidad, que acá volvemos de nuevo, es muy importante entender cuál es el objetivo que viene a cumplir este bot para poder realmente hacer una checklist de usabilidad y poder responderla a criterio. Y acá también podemos hacer un análisis de voz y tono, podemos ver si las selecciones léxicas que estamos teniendo están siendo, o sea, fueron validadas por usuarios, podemos como entender realmente si el bot a nivel general cumple con lo que vino a hacer. Y después los otros dos como más específicos de chatbot, que es, por un lado, hacer un juego de roles, que es leerlo en voz alta, que yo sé que suena súper simple, pero cualquier persona que se dedique a la escritura o al contenido sabe que hay un montón de cosas que saltan simplemente por leérselo en voz alta a otra persona. Y puntualmente con el chatbot es todavía más así, porque como de nuevo, lo que estamos haciendo es una conversación. Si cuando vos lo lees en voz alta no se escucha como una conversación, ya en ese sentido enseguida salta algo que vos tenés que estar mejorando en los mensajes que haces. Pasa mucho, o yo veo que pasa mucho, que cuando uno empieza a escribe como más aparatoso, incluso si tenés cancha como UX Writer, es como que escribís agregando demasiados, o demasiado cortado, o haciendo oraciones demasiado largas y demasiado complejas. Entonces, a la hora de leerlo en voz alta, enseguida bajas la complejidad de esto, y nada, es una forma como muy fácil realmente de mejorar tus textos y hacerlos más parecidos a una conversación. Y después, el Mago de Oz, que por si alguno no vio el Mago de Oz, o sea, de lo más posible, en el final de la película, no les estoy spoilando nada, la película tiene 7000 años, pero en el final de la película lo tenés al Mago de Oz, que era lo que habían ido, Dorothy y sus amigos habían ido a buscar al Mago de Oz, y descubren que en realidad el Mago de Oz es la bruja mala, que es la mala de toda la historia, que es la que habla por el Mago de Oz. Entonces, lo que se toma es esta idea de hablar por otro, y por eso se le pone Mago de Oz, y lo que haces es, le pedís a algún amigo, o algo, bueno, en realidad idealmente a algún usuario que no sea tu amigo, pero si no con un amigo también funciona, le pedís a algún amigo, le decís, bueno, tenemos este bot, tenés que cumplir X y Z objetivos, y a través de WhatsApp o de cualquier interfaz conversacional con la que te sientas cómodo, o sea, cómodo usando, le pedís que ingrese, o sea, le decís como que use el bot, y vos le vas contestando utilizando todos los mensajes que ya redactaste, y siendo muy honesto, porque si no, obviamente, tu bot no va a estar bien testeado, pero realmente si vos pensás que tu bot va a entender estas respuestas de esta manera, por más que vos, persona, entiendas las respuestas, vos realmente tenés que dar los mensajes de error que corresponden si la persona usuaria con la que estás testeando no responde de la manera en la que vos planteás que tu bot va a entender. Y en esa interacción, si bien no es 100% como un bot real, porque hay un montón de cosas que no se pueden testear, por ejemplo, hoy WhatsApp Business te permite poner botones en el bot, y eso vos no lo vas a poder como replicar haciendo este testeo con este prototipo manual. Sí hay un montón de cosas que saltan, y además es gratis, dura 5 minutos y es muy, muy fácil de hacer. O sea, hay un montón de cosas que podés validar acá, que a nivel costo-beneficio es realmente muy, muy fácil de usar. Niki, ¿es googleable eso? Por supuesto. ¿Mago de Oz? Ahí va. ¿Sí? Bien. Sí. Esto es todo googleable. Muy bien. Bueno, y ya con esto yo ya voy cerrando porque me parece que hay un montón de cosas, pero vamos a hacer un mini repasito de todos los temas que fui tocando.
que es que, por un lado, o sea, si se quedan con una cosa, lo que estamos haciendo es que estamos diseñando conversaciones, que es un mundo 100% content, o casi 100% content, porque tenés imágenes y tenés emojis, pero básicamente es todo texto. Entonces no tenemos que perder el foco de que nuestras palabras son toda la guía que la persona usuaria tiene, y tenemos como que guiarlos acorde a esos. Después, ¿por qué hacemos un bot? O sea, antes de sentarnos a pensar un bot, tenemos que haber llegado a la conclusión de que esa es la mejor manera de solucionar el problema que tenemos, o sea, que nuestro bot tiene que ser útil y viene a cumplir una función muy específica. Y después, las 3 etapas a la hora de diseñar, que son estrategia, escritura y testeo. Para sentarnos a diseñar, primero tenemos que armar la estrategia, es decir, pensar cuál es el objetivo, darle una personalidad y armar un mapa de qué va a cubrir este MVP. Cuando nos sentamos a escribir, vamos a pensar las historias principales y secundarias, vamos a escribir proponiendo los mensajes que las personas usuarias van a recibir y vamos a pensar qué tipo de frases y de respuestas nuestro bot va a poder entender, que ahí obviamente va a haber toda una charla con los devs y ver realmente cuáles son las posibilidades técnicas que tenemos. Y por último, todo esto hay que testearlo y hay que validarlo, tanto los primeros prototipos antes de salir como una vez que esté live, ir chequeando las métricas para seguir iterando. Y con esto, yo ya estoy. Excelente. Y abro el piso a quien tenga ganas de preguntar cosas. Si querés, ya que estás compartiendo ahí pantalla en el tablero, hay varios post-its ahí con comentarios y dudas. Y Dale. hubo un comentario que acá me lo salteé, pero lo dijo Ade mientras estabas hablando de esto del propósito del bot, ¿no? Como no voy a abrir WhatsApp para ver qué me responde, para tener una conversación con el bot. Sin embargo, a veces pasa, como, no sé, hay veces que se viraliza mucho el tema de Boti, por ejemplo, que de repente se diseñó una respuesta, diferentes tipos de respuestas, se viraliza el caso y la gente, no sé, se entera por Twitter y dice, a ver qué me dice Boti a mí, y se empieza como a... Pero eso es como otra... También es una funcionalidad, digamos, o sea, también tiene un objetivo detrás, eso. También es una funcionalidad y creo que eso se ata mucho también, igual creo que Emi acá va a poder responder, va a poder hablar mejor sobre Boti, pero más allá de eso creo que también tiene que ver mucho con una personalidad muy bien diseñada al punto que Boti deja de ser un bot genérico y pasa a ser, comillas, muchas comillas, un amigo o alguien con quien da placer conversar, o sea, de hecho, no me adentré demasiado en los ejemplos porque no son tecnologías que para mí se usen en Argentina o que yo tenga conocimiento que se usen en Argentina, pero o sea, tenés Keep, que también son bots cuyo objetivo es conversar, o sea, simplemente hacer una conversación sobre nada. Entonces vos le podés hablar al bot, le tirás un tema y el bot te responde. En su momento teníamos otro cuando era más chica, pero ahora no me acuerdo el nombre, pero que es básicamente, o sea, el objetivo también puede ser conversar de nada. Pero bueno, mientras que esté definido con anterioridad y se corresponda con el público y con la plataforma que vos estás usando. En realidad, por eso digo que es importante entender cuál es el objetivo del bot para después determinar si se cumplió o no. En el caso de Boti, por lo que entiendo, ese no era el caso de uso original, si bien se habían configurado un par de respuestas al principio, y de repente como que se fueron viralizando por ahí más opciones. Me acuerdo puntualmente de la de Messi o Maradona, que creo que era una respuesta que habían configurado como muy, muy al principio y que de repente alguien la preguntó y como que la gente se copó con lo de Messi o Maradona. Nada, sí, se puede, por más que no sean los objetivos principales, después se pueden transformar en los objetivos que quiere hacer y eso, básicamente. Si quieren ahí, me corto 2 minutos de contexto, es un minuto de contexto. Vale. Nada más. El caso de Boti igual es particular en Boti, fue así, o sea, en realidad eso lo llamamos componentes comunes de personalidad o chit-chat. Todos los bots en general tienen eso, es decir, que le preguntan cosas que no tienen nada que ver con los propósitos o con los objetivos, pero que igual responden. A veces encontrábamos cosas mala ondas en otros bots. Bueno, Boti tuvo eso en su momento, nos pudimos dar el lujo de ir de menos a más en el 2019, más o menos por ahí, y después, claro, se descubrió tarde. Chat, ahí lo escribo. Pero por otro lado, vos también tenés bots de salud mental. La conversación tiene otras cosas y que también pasa. A veces se conversa de la nada, a veces son compañía. Hay empresas que ya están montando en eso, empresas de millones de dólares, no digo startups chicas. En México hay una muy interesante de una mexicana que se llama Yana. Nosotros estamos trabajando en un proyecto en México con niños, con un psicólogo infantil que tiene experiencia en conversacional, algo totalmente raro en este mundo, del cual tengo el orgullo de conocer, porque nunca lo he descubierto en mi vida. Se llama Guido, es argentino, y también eso me trae al punto del propósito. ¿Qué es el engagement? O sea, que vuelva, que no vuelva. O sea, ¿qué es el engagement? Por ahí es eso. Por ahí es que vuelva, por ahí no. O
O sea, en Boti, ¿queremos que vuelva o no queremos que vuelva? Digo Boti porque es reconocido, pero poner en este que estamos haciendo para niños, tiene un nivel de diseño, de experiencia y una matriz por estadios que hay que testear, en donde el engagement va a estar medido según cómo lo convirtamos en transaccional, así se llama, alguien que vino a buscar una respuesta, en Explorer, alguien que vino a buscar una respuesta y después hace otras cosas, y en Team Player, esto es inventado, son estadios inventados obviamente por diseño de experiencias, que después el Team Player tiene otras cosas y termina atravesando un paywall pago porque esto tiene que monetizarse. O sea, imagínense todo lo que puede hacer. Es como impresionante. Es un bot, ¿no? Pero sí, el propósito ahí es clave. Súper clave. Perdón, Niki, era un minuto. No, está perfecto. Y sumando un segundo a lo que acabas de decir, esta cuestión como de después, o sea, algo que empieza como una conversación o como un chiste y después se vuelve transaccional, esto también se ata a lo que hablábamos antes, como de recuperar al usuario y devolverlo a lo que, como el objetivo de la empresa, se entiende como el happy path o como el objetivo que viene a cumplir, ¿no? O no. Lo que dice Sara ahí, que dice que le agregaron un componente común después de 3 chistes, ¿y por qué? ¿Para qué? Bueno, ahí es que para ahí, a mí, no puedo hablar. Ahí, para mí, lo que se combina es, por un lado, la gente encontró que en Boti de repente podía hacer chistes y Boti les respondía cosas que les divertía y todo, y de repente viene como el objetivo de la empresa de decir, che, bueno, pero este bot en realidad viene acá a cumplir una función, vamos a que se alineen los patitos. Es una decisión de negocio que se puede tomar para un lado o para no, y según criterios simétricas, ¿no? Porque también por ahí, por hacer... Claro, o sea, por agregar el componente que te devuelve el menú onboarding, la gente después dice como, bueno, ya hice 3 chistes, ya me aburrí de hablar con Boti, y no, en realidad no venía a hacer nada y lo usa menos. Entonces, también es discovery, como dice ahí Sara, es como, al final, si Boti nada más son los chistes, no sé en qué otras cosas me puede ayudar. Entonces llevarlo al onboarding es, che, mirá, tenemos estas otras 5 opciones, podés vacunarte conmigo, podés venir a avisar que la vereda de tu casa está rota. Igual es relativo, es súper relativo. Sí. Porque eso es la magia de las interfaces conversacionales y a veces tendemos a ponerle como cosas de las interfaces gráficas, ahora podemos hablar de eso igual, pero que por ahí no aplican tanto. Lo que dice Sara está muy bien y es eso, pero por ahí no hacía falta, porque vos le decís sola y Boti te habla. O sea, vos le decís un chiste y te lo cuenta. Sí. Cualquier otra cosa que después le digas cuando vengas va a tratar de cumplir su objetivo. Me acuerdo de algo viejo de Gala, del Banco Galicia, el bot del Banco Galicia, que nos reíamos mucho y lo hicimos en una charla para reírnos un poco, y había gente de Galicia y nos reímos juntos, o sea, no era para bardearla para nada, pero se llamaba Conociéndote, entonces decíamos que preguntarle 2 o 3 cosas a Gala y a Boti, ¿no? Cosas para conocer el personaje. Y Gala era muy mala onda, te decía, le preguntabas, ¿tenés novio? Porque la gente preguntaba esas cosas, ¿tenés novio? Y Gala le decía, no tengo novio porque no tengo tiempo, solo estoy acá para ayudar a la gente del banco. ¿Qué querés hacer? ¿No? Era re mala onda, todo el tiempo te sacaba. Y eso tenía que ver con el personaje, ¿no? Sonaba mala onda, pero ese era el diseño. Entonces después lo cambiamos, pero era muy gracioso cómo te volvía todo el tiempo. ¿Qué querés que te resuelva? Bueno, pará, nada, quería contarte algo. ¿Entendés? Pero la gente habla, eso sí. La gente saca charla.